En los laboratorios de física, este doble acelerador de partículas de Van der Graaf utiliza 3 millones de voltios. Las altas tensiones no están encerradas en exóticos laboratorios. A diario, las líneas del tendido eléctrico conducen electricidad a cientos de miles de voltios a través del campo hacia la ciudad, mientras que las luces de neón utilizan unos 10.000 voltios para funcionar. Y parte de ese funcionamiento es mantener unida la ciudad. En ocasiones incluso sirve también para ayudar a unirse a las personas. Pero la electricidad también es responsable de un tipo diferente de unión. El propio átomo, ese bloque básico en la edificación de todo lo que vemos, sentimos u olemos, se mantiene unido debido a la fuerza eléctrica. Y esa atadura entre el electrón y el átomo tiene un determinado voltaje. Ese voltaje es el que mantiene al mundo unido. Entonces, ¿cuál es el voltaje del propio átomo? En cada átomo, la fuerza eléctrica une electrones cargados negativamente a un núcleo positivo. El núcleo es tan pequeño que se puede considerar como una carga puntual positiva, incluso aunque realmente se componga de neutrones sin carga resultante y de protones con carga positiva. Cada electrón tiene justamente la carga negativa suficiente para equilibrar la carga positiva de un protón. El resultado puede ser un átomo totalmente neutro. Esta representación, o cualquier otra de un átomo, es solamente un modelo, pero como modelo nos sirve de guía a la realidad. Y una realidad de gran importancia es que la distancia del núcleo al electrón más exterior de cualquier átomo es siempre aproximadamente un Armstrong, es decir, la 100.000.000ª parte de un centímetro. Desde el punto de vista de ese electrón exterior, los otros electrones equilibran prácticamente la carga eléctrica de todos los protones del núcleo, excepto la de uno. De tal modo que el electrón más exterior detecta aproximadamente el campo eléctrico y el potencial eléctrico debido a un protón, situado a un Armstrong de distancia. Su potencial eléctrico alcanza solo unos pocos voltios. Y al ser su carga negativa, también lo es su energía potencial, medida convenientemente en unas unidades llamadas electronvoltios. Esos pocos electronvoltios, menos una pequeña energía cinética, es lo que hay que vencer para desprender un electrón de un átomo. Y aproximadamente eso mismo se necesita superar también para eliminar un electrón de una molécula o de un trozo de metal sólido. Mucho menos es lo que hay que vencer para conseguir que los turistas de Las Vegas se desprendan de unos cuantos dólares. Mientras que el jugador siente una gran atracción por el dinero, la unión que existe entre un dólar cualquiera y el jugador es francamente pequeña. Pero algunas de las otras uniones que aquí se hacen son de naturaleza más duradera. Al menos en algunos casos los vínculos son muy fuertes. Pero si unos pocos voltios atan un electrón a un átomo, ¿cómo de fuerte es esa atadura? Como el generador de Van der Graaf puede producir hasta 100.000 voltios, parece que esta máquina debería ser capaz de ionizar cualquier pequeño trozo de materia ordinaria a su alcance. Pero no es así. Algunas veces no basta solo el voltaje. En realidad, si un átomo y una Van der Graaf se enzarzan en disputarse un electrón, el átomo gana siempre. Porque es cuestión de fuerza y no de voltaje. Dicho de otra manera, lo que importa es la derivada de la energía potencial y no solo el valor de esta. Aquí hay una cúpula Van der Graaf y un átomo. Están compitiendo por un electrón que puede estar unido a la Van der Graaf por decenas de miles de voltios. Pero
Pero ampliando esta imagen 10, 100, 1000 veces, la energía potencial del electrón debida al átomo parece ser mucho menor, pero mucho más pronunciada. De hecho, la escala horizontal ha tenido que ser ampliada. 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 veces simplemente para verla pendiente. La fuerza del átomo es 100.000 veces más fuerte que la de la Van der Graaf y no hay competencia. No hay competencia posible cuando la casa determina la suerte. Por eso los jugadores más listos prefieren dejar poco al azar. Benjamin Franklin era una de esas personas, e incluso encontró el modo de evitar los riesgos de las tormentas. Y de hecho su invento del pararrayos salvó muchas iglesias, graneros y casas de las llamas y la destrucción. ¿De dónde viene la luz del rayo? Cuando hay una chispa, las moléculas de aire se ionizan momentáneamente dejando un gas de iones moleculares positivos y electrones negativos llamado plasma. Muy rápidamente, la fuerza eléctrica entre los iones y electrones hace que se vuelvan a combinar formando materia neutra, desprendiendo su exceso de energía en forma de luz. Pero el rayo se puede domar. En un tubo de neón, por ejemplo, se puede retardar ese proceso convirtiéndolo en una incandescencia continua. Pero el campo eléctrico en un anuncio de neón, o una máquina de Van der Graaf, o incluso una nube tormentosa, no pueden ionizar la materia. Entonces, ¿cómo pueden hacer que las chispas vuelen? La respuesta es porque ionizan el aire, pero no en un forcejeo directo. El aire alrededor de la esfera del generador de Van der Graaf contiene siempre algunos electrones casualmente. El campo eléctrico de la máquina de Van der Graaf acelera a uno de estos electrones hasta que choca con otra molécula y entonces comienza de nuevo el proceso. Si la distancia entre átomos es suficientemente grande y el campo es suficientemente potente, el electrón puede adquirir suficiente energía cinética como para desprender otro electrón cuando choca. Si eso sucede, ambos son acelerados y causan más ionización hasta que se da una reacción en cadena, que es la que crea la chispa. Así que un generador Van der Graaf o un anuncio de neón ionizan el aire no por pura fuerza eléctrica, sino mediante colisiones. Aunque no sea exactamente hacer trampas, es, sin embargo, un truco. Pero entonces, esta ciudad está llena de trucos del comercio científicamente proyectados para ionizar las carteras de los turistas. Está también llena de energía, y la energía de la gente parece crecer de hora en hora. La energía eléctrica, por otra parte, sube con el voltaje y con la carga. Así que la pregunta sobre cuánta energía puede suministrar un dispositivo eléctrico no solo depende de su voltaje, sino también de la cantidad de carga disponible. La máquina de Van der Graaf y este generador electrostático gigante alcanzan voltajes muy altos antes de que las chispas los descarguen. Pero ni siquiera las 100 botellas de Leyden de la máquina de Van Marum podían almacenar tanta carga como la que hay en la batería de un automóvil. Incluso, aunque tenga un voltaje mucho menos que esas máquinas, almacena tanta carga en forma química que es mucho más útil. De hecho, una pila corriente de una radio almacena 10 veces más energía que el generador de Van Marum. Una batería es un almacén de energía, pero por muchas baterías de que dispongamos aquí mismo, un día cualquiera, hay mucha más energía almacenada.
obstante, solo una pequeña fracción de la inmensa energía potencial de este agua se convierte en energía eléctrica. Esa energía viaja a través del desierto hasta la ciudad, donde es irradiada en la noche en toda clase de colores, formas y tamaños. Pero detrás de esa fachada resplandeciente, la carga, el campo, la energía, el voltaje y la fuerza son los ingredientes de la electricidad. Y esos materiales son los que mantienen unido al universo. A principios del siglo XIX, un químico británico, John Dalton, propuso la ley de las proporciones simples y múltiples. Y esa ley, por vez primera, dio un sólido y científico fundamento a la antigua idea de la teoría atómica de la materia. Pero no todos los científicos aceptaron la teoría de Dalton. Durante ese siglo hubo un grupo de químicos conservadores que fundamentalmente pensaban que era mala ciencia creer en algo que no se podía ver. De la teoría atómica decían: no necesitamos esa hipótesis. Ellos no eran los únicos que no creían en la teoría de Dalton. Dalton tenía un rival para el título de el químico más grande de Inglaterra. Se llamaba Humphrey Davy. Y Davy tampoco creía en la teoría de Dalton, pero por razones totalmente opuestas. Pensaba que Dalton no había ido bastante lejos. Su argumento era algo parecido a este. Decía: hay 40 clases de elementos conocidos. Eso significa que, de acuerdo con la teoría de Dalton, debe haber 40 clases diferentes de átomos indivisibles que expliquen las propiedades de esos elementos. Pero, decía, de esos 40 elementos, 26 son metales. Y todos ellos comparten las propiedades de superficie brillante, buena conductividad eléctrica y térmica, ductilidad mecánica y algunas otras más. Y no es casualidad que se den esas propiedades en 26 ocasiones independientemente. Tiene que haber subyacente un principio de metalización. Era como decir que los átomos de Dalton debían tener una estructura interna. Bueno, pues se necesitaron 100 años para llegar a la conclusión de que los dos, Dalton y Davy, tenían razón. La materia está compuesta por átomos, y los átomos tienen una estructura interna que explica por qué existen los metales. Pero mucho antes de que se comprendiera esto, incluso antes de los tiempos de Davy y de Dalton, todo ello había sido utilizado por un astuto italiano, Alessandro Volta, que había inventado la pila eléctrica. Pero de todo eso hablaremos el próximo día.